Se habla mucho de cómo en redes todo es falso, actuado o la nueva palabra que traen de moda, performativo. Pero varios autores afirman que la vida, siendo seres sociales, es un performance. Siempre estamos actuando, aunque pensemos que estamos siendo nosotros mismos. La diferencia es que antes esa actuación era algo invisible. Hoy tiene audiencia, métricas, formato y lo puedes monetizar. Hola, soy Sara Plasencia y bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece muy interesante y es sobre la performatividad, no solo en redes sociales, pero en la vida en general. Y ahorita todos lo están catalogando como performativo y la verdad me da un poco de satisfacción que todos los videos, la mayoría que encontré sobre el tema es de hombres performativos, porque siento que a las mujeres son las que más nos cuestionan nuestros gustos y nos tachan de posers y así, entonces pues me gusta que les toque un poquito a los hombres también. Y no vengo con un discurso de es bueno o es malo porque es algo natural de ser humano, pero sí analizar cómo las redes sociales invitan y resaltan esta actuación, pero no es exclusivo de redes sociales, porque escucho mucho que las interacciones en redes sociales son falsas y solo las interacciones en persona son las reales, pero incluso en esas existe un grado de performance, porque la vida social lo es. Shakespeare, en su obra Como gustéis, escribió: el mundo entero es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores, tienen sus salidas y sus entradas. Unido a esa idea, Erving Goffman fue un psicólogo social y sociólogo que en su libro La presentación de la persona en la vida cotidiana usa el teatro para explicar las interacciones sociales. Por eso se le llama modelo dramatúrgico. A lo largo de nuestra vida vamos interiorizando todos estos roles que a lo último se vuelven parte de nuestra identidad. Este rol cambia dependiendo de las personas, circunstancias, el ambiente. En las interacciones sociales hay escenarios, guías de conducta, diálogos, roles, igual que en el teatro. Con esto la persona trata de controlar la impresión que generen los demás. Y hay personas que van a decir que ellas son como son siempre, tanto en la escuela, en su casa, con su familia, con sus amistades, en el trabajo. Y yo sé que sí hay personas que no tienen tan interiorizadas como estas normas sociales o social cues, que son estas señales verbales y no verbales de ver cómo vas a ir guiando la conversación o tu conducta dependiendo de la respuesta de la otra persona o del ambiente. Es como ir tanteando el terreno. Y dejando de lado alguna neurodivergencia, si eres una persona que dice que es siempre como es, sí hay un grado de performatividad. Sí hay ciertas guías sociales o roles que interpretas. Y creo que sobre todo los roles son los más difíciles de escapar. Y yo aprecio a las personas que son como son, siempre, con quien sea y donde sea, pero creo que aprecio más a las personas que sí entienden estas social cues porque pensarán que modularte o regularte dependiendo de la persona o la situación o el ambiente es ser alguien falso o no auténtico, pero creo que realmente es una parte muy importante de la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional no es solo sobre tus emociones, también es de los demás. El poder leer a las personas mientras no lo uses con motivos malvados como para manipular. Un ejemplo sería que estás con una persona que por su tono de voz, por su lenguaje corporal, porque no te está viendo a los ojos, puedes deducir que está de mal humor o no trae ganas de hablar, entonces dices, te voy a hablar en otro momento. O la verdad, a mí sí me estresan las personas que no regulan su conversación o su conducta dependiendo del ambiente en el que están, que no puedan captar que están en un ambiente laboral o familiar o académico, que claro que puedes platicar y ser cordial y hasta ser amigos, pero pues tienes que saber cuándo hacer ese chiste, cuándo hablar de tal tema. Hay lugar y momento. Entonces, para mí sí hay ciertas normas sociales, códigos de conducta que estoy a favor. Todo bien con ellos y no creo que te haga falso o poco auténtico. Otro autor que habló del tema es Carl Jung. Si vamos a hablar del yo que presentas al mundo, tenemos que hablar de algún psicoanalista. Y en su teoría de los arquetipos, que son estos patrones emocionales y conductuales heredados que se quedan en el inconsciente colectivo y varían de cultura en cultura. Uno de estos arquetipos es la persona. Es esta máscara social, es lo que presentamos al público. Y para Jung, sí era una forma tal vez de proteger o de ocultar quiénes somos realmente. Y puede pasar que nos sobreidentifiquemos con esta máscara social y entonces vivas solamente por el mundo externo y tratando de adaptarte a él. Pero también te puedes ir al otro extremo, que es únicamente preocuparte por el mundo interno y hacerte un poco narcisista y desconectado de los demás. Entonces el yo verdadero y el yo social no son opuestos. La máscara social es parte de cómo el yo se construye en relación a los demás. Los roles sociales son un performance, como el género. Judith Butler habla de esta performatividad en el género, pero no como una actuación consciente, más bien como una serie de actos repetidos. Replicamos estos modelos culturales ya existentes hasta que parecen ser naturales. Desde que nacemos nos dicen qué es una mujer, cómo tiene que actuar, cómo se tiene que comportar, cómo se tiene que ver, qué es femenino y actuamos este rol. Y como hombres es igual. El hecho de que existen coaches de masculinidad y que venden cursos de cómo ser hombre nos dice que es algo que se enseña, se aprende y se actúa. Las mujeres ya llevamos años cuestionando y desaprendiendo este rol tan cuadrado y limitado y hemos llegado a la conclusión que tú puedes ser lo que tú quieras y aún así sigues siendo mujer porque tú te sientes mujer. Los hombres, por el otro lado, no sé si puedo decir lo mismo, pero yo sé que hay algunos que sí lo están cuestionando y están resignificando este rol. Este fue un ejemplo bastante universal, pero también hay roles más personales. Tal vez en tu familia y en tu círculo siempre se habló que el éxito se ve de tal manera, una persona exitosa se comporta de tal manera y vives tu vida actuando este rol de lo que es el éxito. Y creo que hay roles de los que te puedes desprender fácilmente porque fueron un performance puro. Eso sí fue una actuación pura. Pero luego están los que sí interiorizaste, los que sí han llegado a ser parte de tu identidad y por eso muchos son un proceso de toda la vida.
porque aprender es más fácil que desaprender. El acto sexual también se puede convertir en un performance. Siempre nos han dicho cómo se tiene que ver, qué tienes que desear, cómo se debe sentir, y hay muchos ejemplos, pero lo vamos a seguir porque este video va a estar largo. Entonces, ya que vimos que la performatividad es algo de lo que se ha hablado mucho antes de las redes sociales, ¿qué cambió con las redes? Simplemente amplificaron el performance como por 1000, lo hicieron visible y aparte lo puedes monetizar desde la comodidad de tu casa, no tienes que ser actor, no tienes que salir en la tele, no tienes que audicionar para un reality, que de hecho muchas cosas de las que hablo aquí ya las hablé en mi video sobre los realities, y es que si lo piensas, tienes la oportunidad de hacer tu propio reality show de tu vida al alcance de tus manos. Entonces tiene sentido que mucho de lo que hablé en ese video se conecta con este video. La audiencia ya no es situacional, es constante. Puedes tener audiencia desde donde sea, en cualquier momento, aunque tú no lo desees. Porque también quiero aclarar que esto no es solo para influencers, no es solo para las personas que sí comparten mucho en redes. Esto ya está como que un poco más general. Esto ya nos está afectando a todos. Porque siempre está el riesgo de que te puedan grabar, de que te puedan tomar una foto, de que salgas en el fondo. Y también el riesgo de que estés haciendo algo que no quisieras que grabaran. Ya hemos visto muchos ejemplos en internet donde la persona no consintió, pero los grabaron haciendo algo que no debían o de vergüenza y luego se convierte en un meme viral. Y eso me recordó a las últimas veces que he salido con una amiga que me dice, es que a veces quisiera salir y que no hubiera cámaras, que no hubiera celulares, que no estuviera el fotógrafo del lugar ahí, porque yo entiendo que los lugares y los restaurantes y los eventos necesitan redes para subsistir, para hacer publicidad, para atraer clientes, pero si a veces dices, quisiera que no estuvieran tomando fotos, quisiera no saber que es posible que me suban a las redes del lugar o salir en el video de alguien atrás. Otra cosa es que los contextos se mezclan. Hay un como colapso de audiencias, porque antes las interacciones sociales eran específicas. Era en tu trabajo, era en la escuela, era con tus amistades, era en un antro, era en un restaurante. Sabías el ambiente y las personas. Ahora el contexto es el internet. Y quién está en el internet y quién está viendo tu video y quién está viendo tu foto, quién sabe. Y sí puedes tener cierta audiencia por el algoritmo, pero realmente le puede llegar a quien sea. Entonces ya no está este contexto específico. Lo que antes era efímero, ahora se queda registrado. Y por efímero me refiero a que pues antes las interacciones sociales se quedaban más en la memoria de la persona, que pues la memoria humana no es muy confiable, desechamos muchas cosas. Entonces ciertas cosas que tú piensas que todo el mundo se acuerda, capaz sí no, probablemente no. Pero en redes es otra historia, ahí queda registrado. Entonces cuidas mucho más, 1000 veces más esta imagen social o este personaje que muestras en redes porque el internet no borra y no olvida. La identidad se vuelve observable, evaluable y moldeable, no solo por tu círculo cercano, sino por miles o hasta millones de personas. Y creo que con la televisión fue la primera vez que empezamos a evaluar y a observar a alguien desde una pantalla únicamente que no conocemos, pero al mismo tiempo evaluarnos a nosotros mismos a través de la imagen de esta persona, una imagen totalmente diseñada y pulida, y en las redes sociales pasa algo muy similar. Y aquí es donde pasamos a la vida como narrativa o contenido. Como la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, ahora parece ser, posteo, luego existo. Entonces empezamos a ver nuestras experiencias como historias, en cómo las puedo contar, cómo las puedo grabar, cómo las puedo postear, en cómo se ven en los ojos de otros lo que estamos viviendo. Y a veces estos otros no es una persona en específica, es el internet o tus seguidores en general. Y eso nos puede alejar mucho de simplemente vivir la experiencia por lo que es. Entonces, todo puede ser posteable, incluso las emociones. Y aquí pasamos a lo que le llaman performatividad emocional. Y yo no vengo a decir que las emociones o la vulnerabilidad de las personas en internet es falsa o no. Yo no puedo saber eso, pero sí influye el hecho de que te estás grabando, de que te estás tomando una foto en ese momento. Siempre se tiene que tomar en cuenta el hecho de que sabes que estás siendo observado cuando hablamos de conducta humana. Siempre. Porque aunque sea de manera inconsciente, sabemos lo que causa ciertas emociones en los demás. Sabemos cómo actuarlas, cómo es más aceptable que se vean. Y entiendo que muchas personas comparten sus procesos internos o cosas más íntimas porque no tienen nadie más con quien compartirlo, nadie en su vida está pasando por lo mismo, o por validación, o por si alguien allá afuera está pasando por lo mismo, no se sienta sola. Y la verdad sí puedes encontrar comunidad en redes. Pero hasta qué punto la vulnerabilidad pasa de ser un momento íntimo a convertirse en un formato de contenido o incluso en estrategia. Y en mis redes como psicóloga, que es donde comparto más y donde tengo que ser más estratégica porque pues es un negocio, me salen muchos consejos de para atraer más clientes y para generar más confianza, muestra más de ti, sé más vulnerable, pero si tú eres psicóloga y haces esto, no es nada en contra de ti, es simplemente algo muy, muy mío, pero la verdad yo no podría subir una foto como de mí llorando y poner de que sí soy terapeuta, pero también lloro, también estoy llevando mi proceso. No sé por qué me siento que estoy prostituyendo mis emociones, estoy prostituyendo mi vulnerabilidad. Simplemente no puedo, no puedo. Y muchas veces la vulnerabilidad es lo que hace que una audiencia conecte y se pueda asociar mucho a la autenticidad. Pero la autenticidad también es algo que se puede actuar. Todo se puede actuar. Y encontré esta investigación que si voy a hacer un mejor trabajo en poner las investigaciones, mis recursos, de dónde encuentro la información, ponerla en la descripción, que la verdad no lo hago nomás por floja, solo que no lo voy a citar en APA. Ya lo hice suficiente siendo estudiante, para esto no.
Solo voy a poner los links. La investigación habla sobre cómo compartir emociones o momentos más íntimos en redes sociales sí puede hacer que la persona se sienta más auténtica y cercana. Pero también encontraron que muchas veces esa vulnerabilidad es algo muy pensado y calculado. Aunque parezca algo espontáneo y real, normalmente sí hay una intención detrás de cómo mostramos esas emociones al público. El estudio propone que en redes sociales la autenticidad y la performance no son necesariamente opuestas, pueden coexistir, porque incluso cuando intentamos mostrarnos genuinos, seguimos siendo conscientes de que hay una audiencia mirando. Y me parece muy rara esta obsesión del internet con los trends y el core y seguir una estética, pero al mismo tiempo esta obsesión con la autenticidad. Y por lo mismo señalar todo lo que para ellos es performativo, como si al señalarlo a ti eso te hace real, pero realmente todo es performativo y sobre todo en redes sociales. Este video que estoy haciendo tiene un grado de performance. Yo tengo aquí mi guión que hago, no tengo ahorita el talento de oratoria para simplemente sentarme y hablar por 30 minutos seguidos y memorizar absolutamente todo lo que investigué. No, aparte hago varios cortes, lo edito. También siento que regulo mi voz, medio neutralizo mi acento y no es por ser falsa. Simplemente es mi yo que hago videos de YouTube. Es una extensión de mí. Y algunos pensarán que debería de nomás sentarme y hablar de mi vida, pero no. A mí me gusta hacer así mis videos. Y creo que esta idea de que solo si muestras totalmente quién eres y muestras todo sobre tu vida, entonces si eres real y auténtico, me parece un poco retorcida porque eso no lo harías en persona. O sea, eso no lo harías con alguien que acabas de conocer. ¿Por qué lo harías con extraños en el internet? Y sobre todo en el internet, que es un lugar cruel. Yo veo secciones de comentarios que neta digo, muchos de ustedes, si hubiera ejecuciones públicas, ahí anduvieran celebrando y aplaudiendo. Entonces sí creo que hay cosas que simplemente son tuyas y de tus personas cercanas, y eso no te hace automáticamente falso. Y sobre todo en redes sociales, un día puedes ser la persona más auténtica y real del mundo y al otro día deciden que eres una falsa y performativa. Y no voy a negar que hay influencers que la neta no pudieron sostener el personaje como el Emilio Atún, que no vamos a hablar de eso porque esto no es un canal de chismes, pero es un ejemplo que pasó justo cuando estaba planeando este video. Y aquí ocurre una paradoja muy interesante. Queremos ser vistos y las redes sociales te dan eso al instante, pero al mismo tiempo existe un miedo y un cansancio de ser percibidos. Jean-Paul Sartre, en su obra A Puerta Cerrada, habla de cómo el infierno son los otros. La obra consiste de 3 personajes en el infierno, pero este no se ve como siempre lo imaginamos. Es un cuarto sin ventanas ni espejos, y en sí estos 3 personajes se torturan entre sí porque viven eternamente a través de la mirada de otros, el ser constantemente juzgado, y que te importe tanto esta mirada externa que vivas únicamente a través de ella. Soy quien pienso que los demás piensan que soy. Y en el internet esta percepción no es muy estable, sobre todo con esta cultura de la cancelación y de la funa. Se pueden poner en tu contra de un día para otro. Y creo que las redes sociales se pueden ver como esta herramienta perfecta para controlar y moldear la percepción de los demás sobre ti, pero creo que es un sentido de control falso. Porque por más que edites y sanitices tu imagen en internet, no puedes controlar cómo los demás van a recibir y percibir ese contenido. También puede ser un arma de doble filo, porque como todo se queda documentado en internet, la percepción de los demás sobre ti se puede quedar congelada o resumida. Que no solo pasa en internet, capaz mi compañero de la escuela con el que nunca hablé y el día que decidió hablarme andaba de mal humor y le contesté bien mamona, capaz para él ya toda la vida yo soy una mamona y se quedó congelado esa impresión de mí para siempre. Y se puede quedar resumida porque, no sé, tal vez tú eres alguien que habla de películas en el internet y de la nada dices, le quiero cambiar, quiero empezar a hacer también contenido de esto y la gente puede decir de que, tú eres la morra de las películas, ahí te quedas, se queda resumida. Entonces se entiende que puede haber un cansancio y un miedo de ser percibidos y también se entiende a las personas que de la nada desaparecen del internet. Pero también entiendo el otro lado que a veces queremos validación, queremos reconocimiento, queremos sentir que alguien nos observa. Porque también está la idea de que existimos en la medida de que otros nos confirman que existimos. Este reflejo que nos dan los demás también es parte de quienes somos y de nuestra autopercepción. Por lo mismo creo que pensar que puedes ir quitando como que todas estas capas de hacer este trabajo extenso de autoconocimiento y a lo último vas a llegar a este núcleo, a esta semilla de quién es realmente sin absolutamente nada externo interfiriendo, me parece un poco ingenuo. Y sí, creo que conocerte tú sola sin tanto ruido externo es muy importante, pero en psicología hay este dilema entre genética y ambiente y cuál tiene más peso. Y la verdad, entre más estudio el comportamiento humano, como que me inclino un poquito más a lo social, un poquito más al ambiente. Que digo, obviamente la genética y lo biológico tiene su peso. Nuestro ambiente, nuestra crianza, nuestra cultura, nuestra comunidad a lo largo de nuestra vida forma parte de nuestra identidad, aunque claro, podemos desprendernos y cambiar ciertas cosas. Y por lo mismo siento que es normal que nos importe la opinión de los demás hasta cierto punto y que no podemos escapar de la mirada de los otros, apenas que seas un ermitaño desde el día uno que no podría sobrevivir a eso. Creo que la cuestión aquí es si te importa lo que piensen tus personas cercanas o millones de desconocidos en el internet y si la mirada de otros es momentánea o es permanente. Y aquí es cuando pasamos a la parte del panóptico digital, que también el panóptico es algo que ya expliqué en mi video de los realities, pero Foucault está en todo te lo vas a encontrar. Entonces lo voy a explicar
Igual, rapidito. En su libro Vigilar y Castigar, Michel Foucault habla del panóptico, que es una estructura donde no sabes si estás siendo observado, pero siempre está la posibilidad de que te observan y empiezas a actuar en consecuencia. Y ese sentimiento de observación constante se usa como una forma de control, buscando obediencia y subordinación. Encontré un estudio donde explica cómo las redes sociales funcionan como un panóptico moderno, ya que las personas actúan diferente porque sienten que está la posibilidad de estar siendo observadas. La diferencia es que ahora no solo nos vigila una autoridad física, también nos vigilan otras personas e incluso nosotros mismos. Nos automonitoreamos, nos autodisciplinamos, nos autorregulamos. Creo que de esto viene toda la cultura de la optimización constante, un poco obsesiva que estamos viendo hoy en día. En redes sociales terminamos pensando constantemente en cómo nos vemos, cómo nos perciben, qué imagen proyectamos y poco a poco internalizamos esta mirada externa y nos empezamos a comportar como si siempre hubiera una audiencia, un observador permanente, un observador falso. Que este observador es algo que los humanos integramos hace miles de años, porque no es como que antes no importaba la imagen o la reputación, pero las redes sociales lo masificaron, lo intensificaron y lo convirtieron en una industria. Y la verdad es que ya muchas minorías estamos familiarizados con esto, como las mujeres vivimos con un hombre en la cabeza y por lo mismo vemos el mundo y a nosotras mismas desde la mirada masculina. Les recomiendo este ensayo en Substack que habla del tema más a profundidad y solo voy a mencionar una frase de Margaret Atwood de La novia ladrona. Las fantasías masculinas, que es que todo gira en torno a las fantasías masculinas en lo alto de un pedestal o hincada de rodillas. Todo es una fantasía masculina. Que eres bastante fuerte para aguantar lo que ellos te echen o demasiado débil para hacer nada al respecto. Incluso fingir que no haces caso de las fantasías masculinas es una fantasía masculina. Fingir que no te ven, fingir que tienes una vida propia, que puedes lavarte los pies y peinarte sin pensar en el observador siempre presente que atisba por el ojo de la cerradura, que atisba por el ojo de la cerradura en tu propia mente, sin otra cosa. Eres una mujer que lleva dentro a un hombre que espía a una mujer. Eres tu propio voyerista. Y con esto me acordé de un libro que leí hace años, pero me acuerdo que menciona a William Dubois, no sé, pero él habla justamente de cómo las personas negras también, de cierto modo, viven con una persona blanca en la cabeza, que internalizan la mirada de los blancos y sus prejuicios. Y esta es una de las frases que incluyen en el libro. Es una sensación peculiar, esta doble conciencia, este sentido de siempre mirarse a uno mismo a través de los ojos de los demás, de medir el alma con la cinta de un mundo que observa con divertido desprecio y lástima. También Frantz Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas habla de cómo las personas racializadas internalizan la mirada del opresor. Y ahora regresando a lo del observador falso, siento que justo por esto muchas veces nunca dejamos de estar en escena. Siempre hay posibilidad de una audiencia y aunque no publicamos, pensamos en cómo se vería. No solo compartimos nuestra vida, también la observamos desde fuera mientras ocurre, como si no estuviéramos en nuestro cuerpo. Y nosotros también nos convertimos en ese observador constante de otras personas y nos convertimos a nosotros mismos y a los demás en objetos para ser observados. Y también las mujeres estamos muy familiarizadas con lo de la cosificación, que nos convierten en un objeto. Y ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de esto. Empezamos a tener una identidad más fragmentada, porque sí puedes tener a tu yo del trabajo, a tu yo de tus amigos, a tu yo de tu familia, pero siguen siendo una extensión de ti. No se siente como una persona totalmente diferente. Y las redes sociales están empezando a que se sienta como una persona aparte, como este personaje que no tiene nada que ver contigo. Y tu identidad se empieza a fragmentar. Dificultad para una intimidad real, porque los vínculos y la intimidad requieren presencia, justamente. Y si estás monitoreando y viendo cómo se ve siempre de fuera, siempre desde una tercera persona, no vas a estar realmente presente en tu relación. Entonces, hablando de una relación de dos, de la nada se convierte en una relación de tres y hasta en cuatro si contamos al observador de la otra persona. Y empiezas a interpretar lo que tu observador te dice que es una buena relación. No la vives directamente. La muerte de la espontaneidad. Estar realmente presente requiere de estar abierto a la incertidumbre y a la fluidez de la vida. Pero si vives constantemente desde una mirada externa, vas a estar constantemente moldeándote y redirigiéndote y adaptándote a lo que quiere esta mirada. Ya no vives sin estar pensando en cómo se va a ver, en qué va a pasar, cómo lo van a interpretar, y corremos el riesgo cada vez más de convertirnos en una sociedad extremadamente vista y visible, pero extremadamente ausente al mundo y a nosotros mismos. Nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida. Después de decir todo esto, no quiero que se convierta en un discurso alarmista y hay que borrar las redes sociales, son lo peor y son el cáncer de la sociedad. No, porque la verdad, a mí me gustan las redes sociales, las disfruto, me divierto con ellas. Compartir no es malo, está bien dejarte ver y querer ser visto porque te puede traer muchas oportunidades o conocer a personas. Y como ya dije, performar es humano, es algo natural, es algo de la vida social. Las redes sociales también conectan, la verdad, yo sí he hecho amistades o hay personas con las que únicamente hablo por redes y sé de ellas por redes. Hay unas que las conocí por redes y he tenido la fortuna de ya conocerlas en persona. Entonces sí hay cosas bonitas y padres de las redes sociales. He aprendido tanto de redes sociales, sí hay mucha información falsa, pero también hay información muy valiosa. Me he sentido muy comprendida, me he sentido muy vista en redes. Videos donde personas que no conozco ponen en palabras justamente mis experiencias o lo que he sentido y te hace sentir acompañada, la verdad. Entonces, en resumen, a mí me gustan las redes. La verdad siento que nunca he tenido como esta relación muy tóxica con ellas. Lo que más me disgusta es el tiempo que me llegan a quitar, pero pues se puede ver
por yo aquí subiendo videos que sí me gusta y me gusta compartir. En conclusión, el problema no es el performance social, es no saber cuándo dejamos de hacerlo. Es que estamos dejando de experimentar la vida directamente. Tal vez la pregunta no es cómo dejar de performar, porque eso es imposible. Tal vez la pregunta es si hay momentos en tu vida donde no tienes que ser visto para existir, donde puedas simplemente ser, estar sin pensar en cómo se ve desde la mirada de otros. Tienes momentos y cosas que sean solamente tuyas y para ti, de nadie más, ni de tus personas cercanas, solo tuyas. Puedo estar en silencio, puedo ser espontánea, puedo estar presente, puedo simplemente existir. Y por otro lado, creo que si la vida es un performance, da el mejor show que puedas y sea el personaje que tú quieras ser y reescribe y transforma tu historia las veces que quieras. Pero también hay que preguntarse, este personaje que muestras no solo en redes, pero al mundo, ¿qué tan alejado está de quien eres realmente? ¿Es alguien que te sale natural o es alguien que te cuesta sostener, sobre todo a largo plazo? ¿Este personaje es simplemente una extensión de ti o sientes tu identidad cada vez más fragmentada? Y como dije, no quiero que esto sea un video alarmista, pero sí es importante y sí es serio analizar y ver cómo las redes sociales están impactando nuestro comportamiento, la manera en que nos relacionamos, pero también siento que nos sentimos muy cómodos como señalando y diciendo que absolutamente todo es performativo, porque sí lo es, todos lo somos, porque la vida es un performance y las redes sociales nuestro escenario. Y es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No sé qué tan largo va a salir, espero que no esté tan largo, pero sí, es todo por el video de hoy. Bye bye.